Es muy emocionante, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Y hemos leído con mucho placer este libro escrito por Ida sobre plantas y animales, que es una suerte de bestiario herbolario bellísimo, escrito de una manera sencilla y al mismo tiempo plagada de citas que demuestran la enorme trayectoria de Ida Vitale, su sensibilidad, su cultura, su don de gentes. Y voy a leer un pequeño texto que escribí a propósito de este libro, para luego conversar con Ida y con Tatiana. Y bueno, pido disculpas por meterme con este texto, que en realidad hubiera necesitado mucho más tiempo. Lo recibí hace un mes y aquí voy. Está lleno de citas a la propia Ida. ¿Sabes en qué época paren las cabras monteses? ¿Has presenciado los dolores de parto de las ciervas? ¿Has contado los meses que cumplen y sabes el tiempo de su parto? Le recriminó Jehová a Job en la más célebre de las discusiones, según recuerda Ida en el prefacio de este libro de breves ensayos, titulado De plantas y animales, publicado por primera vez en 2003 y editado ahora por Estuario. Los que quizás hayan tenido tiempo de hojearlo, quizás ya se dieron cuenta que este no es un libro de poesía, ni un libro de ensayos en el sentido tradicional, sino que esta es, al menos para mí, una tela mágica y al mismo tiempo una tela real, creada por una mujer muy atenta a su entorno, casi ecologista y de vanguardia, diríamos hoy. Una mujer que a lo largo de su vida ha sabido mantener abiertos los ojos del espíritu, sin abandonar la curiosidad tradicionalmente adjudicada a los niños y a algunos artistas. De plantas y animales es un ejercicio de sensibilidad poética aplicado a la flora y a la fauna, quizás más a la fauna que a la flora, de su entorno real y también de un entorno aprendido a través de múltiples lecturas. Y hay ahí narraciones que retoman componentes de algunos relatos míticos, junto a anécdotas. Los amantes de los gatos y de los perros encontrarán acá una mirada que distingue lo precioso y único de los animales domésticos, mezclado con humor, con cierta ironía y con esas citas casi enciclopédicas. Por ejemplo, un tigrillo es muy ornamental, dice Ida. Gobernarlo debe ser emocionante, como gobernar una gran orquesta. Un gato, después de sus amores, regresa a la casa donde es bien tratado. Un tigrillo, no sé, escribe. Gatos, perros, vacas y caballos aparecen acá inventariados junto a mantícoras, mandrágoras, lagartos alados, ballenas consideradas golosas o mariposas como aves, entre otros. No soy botánica, ni zoóloga, ni bióloga, ni dibujante especializada, aclara Ida en el prefacio al que tituló Intención. Esta poeta, heredera del conocido rigor de la generación del 45, y que, como está suficientemente demostrado por un amplísimo reconocimiento nacional e internacional, ha logrado ser aceptada viva en esa logia de muertos que están vivos,
como ella misma escribe en su poema Oficio, incluido en este libro, en Razón Suficiente, publicado por Tusquets en Poesía Reunida. Ida es, sin lugar a dudas, una poeta atenta al mundo que la rodea, una persona sensible y curiosa que a la hora de escribir estos acercamientos literarios, tal como se advierte en la tapa del libro, se ha detenido en breves hitos de su propio gusto, sin buscar necesariamente un hilo conductor que no fuera, creo yo, su inagotable curiosidad. Un lujo que puede darse y que ha incluido e incluye una lúcida atención tanto a los humanos como ella misma dice, al subvalorado mundo de las criaturas no humanas que nos acompañan, a saber, flores, árboles, hierbas y diversos animales. Y la sigo citando y parafraseando, y así va Ida, casi como en un juego, hacia su propio límite y hacia los límites de ciertos géneros literarios, opino, como el ensayo breve, el relato o la poesía, instalada en el hábito del asombro, algo que nunca deberíamos perder, instalada en el hábito en mantener despiertos los tres ojos, el mental, el espiritual y el físico. De la atención detenida renace la civilización, escribe, y recuerda que hay que tener los ojos abiertos, sobre todo los del espíritu. Entre anécdotas vividas por ella misma o narradas por otro, mini reescrituras de relatos cosmogónicos, en ocasiones casi chamánicos, como aquel donde se le encarga a un perro que le pregunte a Dios qué se debe hacer con un hombre muerto. Dice, poned ceniza sobre el vientre del muerto y volverá a la vida, dijo, tarde, el perro. Es así que a lo largo del libro, Ida deja caer frases de su propia sabiduría acumulada en más de sus 90 años. Ella sabe que la curiosidad une las partes desvinculadas del mundo, otra cita, y que de este modo es posible atisbar la reserva de tensión espiritual que ofrece la naturaleza. Porque, nos recuerda, no es posible sentarse de igual modo debajo de una adelfa que de un tilo en flor. Algo que no todos perciben, aunque para otros resulte tan obvio. Su lema parece ser no abandonar nunca ese hilo invisible que conecta con los espacios de la fascinación, esos lugares donde surge la epifanía o donde reina el asombro. Quizás parte de aquello que abandonamos cuando dejamos de ser niños o dejamos de ser poetas lunáticos. Dice Ida, en todas las infancias, supongo, hay un punto que comunica con el hechizo, algo que comunica con lo que no debe contaminarse, algo que sentimos nuestro y que a la vez se nos escapa y que por eso es adorado. De él emana una posibilidad de extensión. ¿Hacia dónde?, se pregunta. Se trata, quizás, de una huella que no se ve, pero que lleva a algún lado. Quizás hacia el lugar donde las cosas desaparecen y por eso mismo son reencontradas. Como lo fue el Ilan Ilan, según nos cuenta, para ella durante mucho tiempo. El Ilan Ilan, un arbusto de hojas ásperas, ovales y grandes, caedizas, de un verde oscuro y opaco, precioso, no por su color, sino por su perfume, cuya esencia, dosificada, es utilizada en algunos perfumes para las mujeres y que,
Aislada es agresiva, aunque su aroma natural es de una exquisita evidencia. Como estos acercamientos literarios de ida a plantas y animales, reales o imaginados, que destilan, en mi opinión, un aroma al sabor de las cosas, esa sabiduría que es el resultado de la contemplación de una arboleda. Y recuerdo a Spinetta cuando canta: la arboleda susurra su canto desigual. Como la explosión de la reina de la noche cuando florece en primavera, o el aroma de las hojas secas cuando se queman. Gracias, Ida, por este llamado a no olvidar y a degustar las cosas sencillas y bellas del mundo que nos rodea, tanto como las lecturas eruditas de mitos y relatos fantásticos. Coincido en todo con lo que expuso bellamente Melissa. Voy a tomar una frase de ella. Es un lujo que puede darse, dijo. Es un lujo que puede darse, Ida Vitale. Es un lujo que podemos darnos tomando este libro, leyéndolo, releyéndolo. Este es un libro para recorrerlo. Voy a leer, antes de leer mis páginas, 2 páginas de plantas y animales. Vivimos algunos años en una pequeña casa en Punta Gorda, frente a los límites de un parque hipotético, en una zona poco edificada y con más variedad de pájaros de los que hubiera supuesto, sin denigrar a los gorriones, ratoneras, teros y ventreveros. Había tordos, horneros, pirinchos, viuditas, colibríes, calandrias. Hasta vimos un aguilucho suspendido en el aire al final de un camino. Un arroyo mínimo manaba de una fuente y corría hacia el mar entre eucaliptos. En otro país, esa breve belleza natural habría sido respetada y aprovechada en su modestia. Pero allí, cortada por construcciones y calles, desaparecía. Jurábamos que si la asfaltaban, se refiere a la calle de arena y piedras, y el lugar se normalizaba, nos iríamos. La poda constante de los eucaliptos provocaba igual deseo. Los troncos, adelgazados por los recortes, ya eran incapaces de esconder nada. Así, con el fanatismo de la insensibilidad, justificaban aquellos primitivos la destrucción sistemática por tala o incendio. Los árboles sobrevivían menguados. Llegó el verano y alguien empezó a llevar por las tardes a un par de pobres caballos que por la mañana tiraban de una jardinera. A la 1 los ataba en un resto de sombra y al poco rato estaban en pleno sol. Un día de especial calor, imaginando su segura sed, cruzamos con un balde de agua. Viéndolos acercarse a beber con ansia, supimos que teníamos una nueva tarea diaria. Varios días después, habiendo ya bebido los caballos y mientras miraba para otro lado distraída, sentí un roce en el brazo. Un belfo pellizcaba la manga de mi blusa. Con inimaginable delicadeza uno de ellos retribuía así el agua y las palmadas en el cuello, con un gesto tan asombroso como si se me hubiese acercado trayéndole una flor en la boca. Recuerdo aquel bien nacido caballo y entiendo que Buffon acepte que estos animales sean capaces de nostalgia, ¿no? Regreso. Aunque la palabra haya entrado en la enciclopedia para designar un sentimiento exclusivamente humano y el retorno apenas sea
hacia aquel buen trato que alguna vez pudieron recibir. En homenaje a todos los caballos victimados, debe aparecer aquí uno de los más hermosos poemas que se les haya dedicado, Aparición Urbana. Escrito por alguien que los amaba, el argentino Oliverio Girondo. Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crinchas caídas, con sus ojos de santo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel. Este fragmento, ¿se oye bien? Sí, estoy a la distancia. Es una buena sinopsis del libro. La insensibilidad humana vulgar ante animales y árboles. Otra actitud humana, respetuosa con respuesta sensible del animal, diálogo afectivo, corporal, correspondencia psíquica entre ellos. Y coda, que extiende en poesía la virtualidad del diálogo. Girondo habla de y por el animal, para sí y también para los demás. Ida Vitale lo hace hablar por ella. A este libro se me ocurre aplicarle, siguiendo el talante coral que lo inflexiona, el juicio expresado alguna vez por Antonio Cándido a propósito de una célebre novela brasileña. Como de aquellas páginas de estas, puede decirse que en ella se reconoce una capacidad prodigiosa de observación y de información. Es este un libro coral, dije, donde resuenan muchas voces, no solo humanas. Se escucha la voz del colibrí, el canto de amor de las ballenas, el lenguaje de los perros y de los gatos. Además del fluir nítido de la voz autoral que va componiendo una trama dialógica con obras, literarias o no, pasadas, presentes, en la intersección de situaciones colectivas y personales frente a las cuales se impone el juicio bioético, la consideración del estado de las cosas del mundo, donde la sociedad humana viene dislocando su relación con la naturaleza. Un libro que puede considerarse alegato contra la irresponsabilidad hacia los milenarios esquemas naturales y a favor de un giro o un vuelco vivencial, mental, en la comunidad de los lectores. La obra se publicó en 2003 y yo no la hubiera leído si no hubiera sido por la revisión que ofrece Martín. Gracias por ello. El planeta efectivamente se ha precipitado veloz desde entonces. Yo me acabo de saltear porque me ponía un poco nerviosa que nos vayamos del tiempo que nos propusimos. Hay una cita que salté y ahora se me hace necesario. Vuelvo atrás. Ha escrito en las primeras líneas, en las primeras páginas, estas líneas, Ida. Hegel formuló en 1866 el concepto de ecología y se ha requerido más de un siglo y cuarto para que lleguemos al punto en que estamos. Decía ella, son pocos quienes son conscientes de que el planeta va veloz a un desastre que abrumará a nuestros nietos. La noción de biocenosis, conjunto de seres vivos que viven en común en un lugar dado, no llegó a formar parte del ámbito mental del hombre del siglo XX. Esto es lo que acababa de saltear. Pero ahora se me hacía necesario tenerlo presente. Por lo que digo a continuación, el planeta efectivamente se ha precipitado veloz desde entonces en circunstancias sin duda más graves que las que se vivían hace 16 años. Hay mucho más especies amenazadas y extintas, muchas más de las que habitaban entonces. Hace 16 años no se había oído hablar por aquí de las colonias
de cianobacterias, este verano invadieron nuestras playas. En consecuencia, por esta, aunque no solo por esta circunstancia de plantas y animales, es un libro necesario. Es también necesario por su escritura, por la irradiación del modelo maestro de oficio intelectual que propone en el campo de las operaciones del lenguaje, en el universo de la lengua escrita que este libro enaltece. Lengua escrita que es enaltecida por este libro. Un libro necesario porque honra a la naturaleza, a la lengua escrita y sus usuarios. Es decir, honra naturaleza y cultura. Esa es la convicción vecina a la deliberación quizás o a la fe que sostiene la escritura y de la cual se apropia la lectura. Gracias también a Lucía Boiani por el diseño de tapas y solapas, que a su modo también honra a una tradición exquisita de ilustradoras inglesas del siglo XIX. Aquí ella hizo lugar a algunas de las más pequeñas criaturas del reino amenazado: sapo, caracol, loro, saltamontes, mariposas, hongos, helechos, pastos. De plantas y animales despliega su talante ensayístico nutrido de materia autobiográfica. Esto es parte de la tarea. Aproximación al tema y sus lindes, al tema y sus destinatarios, ya que el proyecto se propone no perder lectores por el camino. Escritura del yo y de nosotros, que refracta lo anubarrado del mundo. Acercamientos literarios, a lo que se refirió Melissa, y es importante retomarlo, es el subtítulo inductor de lectura. Advierte cuál ha sido la estrategia de abordaje al estado de la cuestión: procurar restablecer contactos en la red de interdependencias simbólicas, actualizar cercanías, restaurar pertenencias, rescatarse en el humus de la literatura. Acercarse y cercar y buscar provienen de la misma raíz del tardo latín: andar alrededor, andar en torno. Y eso tal vez una necesidad, porque los daños contra la naturaleza proceden de un alejamiento preliminar consentido, y su consecuencia, la cultura de la ignorancia, la cultura de la indiferencia. Sobre el final leo un fragmento. Hay actividades catastróficas hacia el final del libro, no hacia el final de este speech. Hay actividades catastróficas nacidas de la buena voluntad, combinada con la improvisación. Por no hablar del orgullo, que pierde de vista las limitaciones humanas y se iguala a los dioses. Para los griegos, aquellos la castigaban como ibris o hybris. El pensamiento científico del 20 lo olvidó. Al intervenir para enmendar presuntos errores de la naturaleza, cometió errores fatales. Estos acercamientos, su búsqueda, expectativa, hallazgo, en el orden de la información y literario, sí, pero siguiendo fiel el patrón natural de comportamiento de la criatura humana. Un niño extrae, abro comillas, un niño extrae a la larga más y mejores modos de diversión de una lupa que de un triciclo. De su atención detenida, de su naciente curiosidad, nacen muchas cosas, para empezar su propia intimidad. Yo diría que en ella renace la civilización. Fin de cita. Así también procedió la autora, haciendo pie en la custodia y preservación de mirada original. Dice: voy hacia mi límite sin modificar el hábito infantil de asombro ante el mundo. Su riqueza posibilita una extensión del alma que hoy pocas cosas ofrecen. La curiosidad une partes desvinculadas del mundo, ayuda al ser humano a ser un recreador de aquel, a refrendar su porqué y a preguntarse su propio para qué.
La escritura, fin de cita, la escritura indaga, explora, busca, la recíproca, la lectura acompaña, agencia una disposición similar. Si hablamos de acercamiento, lo son todas las páginas. Un diálogo bienhechor se construye, pasándolas, repasándolas, escribiendo con lápiz en sus márgenes. Este libro está bastante escrito. Aquí se cumple aquello reescrito. Aquello que para Real de Azúa era el puerto final del postulado ensayístico, la persuasión. Pero de plantas y animales, por añadidura suma en ocasiones el efecto, y vuelvo a citar a Real, de identificación mágica, que logra en sus altos momentos la poesía. Y voy a la página 138. Rápidamente, la descripción de la cola de la ardilla mientras come de la mano en el campus de la Universidad de Austin. Las más audaces se empinaban junto al bolso para mirar dentro, estremecidas de susto y de impaciencia. Si la oferta era muy tentadora y se la brindaba con la mano, se apoyaban en ella. La cola prolongaba la trepidación de todo el cuerpecito por cada pelo matizado. Esponjosa, alborotada por el más mínimo aire, espera, replegada sobre el lomo, casi un quitasol mientras la ardilla come. Cuando corre, la cola ondula y la ardilla es la ola de la que el césped carece. Ahora que han mermado, el césped ha vuelto a ser la quieta planicie sometida. Y cuando una sobreviviente corre, ya sola, no me recuerda al mar. En el apartado Colibríes, un poema exorcismo, coda de un breve relato autobiográfico, sublima lo no acaecido en el episodio narrado ni nunca en la vida. Dice: si hubiera sabido que no iba a dañarlo, podría contar en este momento lo que se siente darle de comer o de beber en la mano a un colibrí. Y no habría tenido que escribir un pequeño poema que responde a la no olvidada frustración de un deseo guardado desde la infancia. Y si quieren leer ese poema hoy mismo, está en la página 182, 183 de este libro. La infancia es importante. Para empezar, hay una genealogía familiar que la hace legataria de nombre. Cuarto, libros de la tía Ida, de vocación botánica. El legado de esa tía Ida tempranamente, conecta con una línea de vida que arraiga en la vitalidad que además el apellido ostenta o proclama. Un asunto, un festín capaz, un asunto por lo menos fértil para los lacanianos. Leí y releí sus Fabre, escribe Vitale, los textos de este pionero de la zoología del siglo XIX que atesoraba la tía Ida. Pienso que, como para Cortázar, como para Sartre, son los que me dieron la memoria, la matriz de su temática, el mundo de la vida, y su tecnología, el mundo de la literatura, está en los reductos de la infancia lectora. Y eso es una cosa muy entrañable, muy maravillosa. Ahora bien, una cosa es lo que se propone la voz autoral, otra es lo que logra. Se propone no perder lectores por el camino de buenas intenciones empedrado por las páginas, pero logra dar extensión al alma propia y ajena. El archivo hiperculto de Ida, generosamente abierto y pedagógico, reúne a cada paso el dato científico y el correlato literario. Es pedagógico también porque evita escrupulosamente la cita previsible, el lugar común. Fíjense, yo no me encontré con el monstruoso insecto de la metamorfosis, ni con Moby cuando lo presumí, ni con Tobermory, ni con el Sassi, ni con el álamo Carolina. Eran cosas que esperaba encontrar, no las encontré, pero encontré un montón de otras cosas que desconocía. El texto obliga a dar el rodeo instando a buscar acercamientos por cuenta propia, convirtiéndonos en lectores cuentapropistas, puestos a recorrer en torno al dato las posibles dimensiones del campo, de lo que no se sabe, lo que no se sabía.
Curiosidades del mundo. La ballena desciende de mamíferos terrestres. El elefante pertenece a la familia de los sirénidos como el manatí. Estos giros copernicanos del sentido común vulgar. La ballena terrestre. El elefante acuático. Trae reminiscencias de Carl Sagan, de Jacques Cousteau, de Isaac Asimov, aunque no estén citados. Yo pienso en ellos.